Shabbat Shalom, amados Ajina, Hayot, que el Padre Eterno los bendiga, los guarde a cada uno de ustedes, amados. Tenemos una parashá hermosa ahora en este hermoso día de Shabbat. Miren, bueno, vamos a irnos pronto porque he estado un poco con las alergias, siempre he sufrido de alergias y ahorita con el cambio de clima me ha atacado feo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo pronto. Ya que nada más vamos a examinar la primera aliyá, ¿verdad? Pero esta parashá está muy rica, muy sabrosa. Tiene, ¿verdad? 74 preceptos o mitzvot, perdón, ¿verdad? De la Torá. Se encuentran en esta sección de esta parashá Ki-Tetzé. Estos incluyen las leyes de una cautiva bella, los derechos de herencia del primogénito, el hijo rebelde, descarriado y los muertos de la devolución de un objeto perdido. Bueno, eso es todo la parashá, ¿verdad? Esa es de la primera aliyá, ¿verdad? Hasta donde el hijo descarriado, ¿verdad? Pero la parashá completa, ¿verdad? Incluye también los muertos, la devolución de un objeto perdido, el envío de ave madre antes de tomar a sus pichones, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia y las varias formas de híbridos prohibidos entre plantas o entre animales, ¿verdad? Etcétera, 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 todos los mitzvot, ¿verdad? Que son bastantes, 74, ¿verdad? Dijimos son 74. Bueno, y esta parashá, ¿verdad? 49, que se llama Ki-Tetzé. Ki-Tetzé, ¿verdad? Está muy rica, muy abundante. Ok, entonces vamos a empezar leyendo los primeros 3 pasajes. Cuando ustedes salgan a la guerra contra sus enemigos y se lo entregue Yahweh a su Elohim en sus manos y cautivos tomen, y vean entre los cautivos una Isha, una mujer hermosa de parecer y agradable para ti, y la quieres tomar a ella como Isha, como mujer, entonces tú la traerás a ella dentro de tu casa, y ella se rapará su cabeza y se cortará ella las uñas. Amén. Amén, amén. Vamos a empezar a leer los comentarios sobre esta parashá. La mujer de bello aspecto. En este pasaje de la Torá da respuesta a las pasiones que a menudo se observan en el corazón de un soldado en el campo de batalla. Si el combatiente divisa a una mujer entre los cautivos de la población enemiga y siente un deseo irrefrenable por ella, la Torá reconoce que su capacidad de resistencia podría verse superada. En vez de dejar la puerta abierta a pecados que podrían conducir a una contaminación espiritual aún mayor, la Torá ofrece una salida para que este soldado, cuya lascivia se ha encendido, pueda satisfacer sus deseos para que se calme antes de que provoque un daño
peor, ¿verdad? En pocas palabras, es este mandamiento que dio Elohim es para que recapacitemos, para que recapaciten los soldados, ¿verdad?, en la guerra, que tengan un freno antes de cometer un pecado y contaminar sus nefeshot, que es lo que siempre se ha tratado de cuidar, ¿verdad? Que Elohim siempre nos ha tratado de cuidar nuestra nefesh. Amén. Ok, los sabios describen esta situación como la Torá solo habló en respuesta a la inclinación maligna. Rashi y Ramban coinciden permítanme. Okay. Coinciden en su exégesis del significado literal de este pasaje en el sentido de que el soldado no puede abusar de la mujer. A ver, permítanme poquito. Ok. En este momento, ok, voy a leerlo de nuevo. Lo que sugiere Rashi y Ramban coinciden en su exégesis del significado literal de este pasaje, en el sentido de que el soldado no puede abusar de la mujer en ese momento, sino que únicamente se le permite someterla al proceso descrito a continuación, tras los cuales podrá casarse con ella incluso contra su voluntad. Además, puesto que sabe que ella le quedará permitida posteriormente estar más dispuesto a esperar en vez de caer en las redes del pecado. No obstante, los comentaristas en su mayoría sostienen que le está permitido cohabitar con ella una vez, incluso antes de iniciar el proceso. Después de esa única oportunidad, no podrá tener relaciones con ella sino hasta que complete el proceso que aquí se describe. Amén. Independientemente de la interpretación que se siga, la próloga espera tiene por objetivo o por objeto que el deseo del captor mengüe y se desvanezca con el tiempo y finalmente la deje libre. O sea que esta misma, hermanos, se da para que con el tiempo usted vea a esa mujer, ¿verdad?, que se rapó la cabeza. Bueno, aquí no dice en estos tres pasajes, ¿verdad? O sí. Si ella quitará, no, después. En estos tres pasajes no. Pero bueno, el objetivo, ya leímos, ¿verdad?, toda la parasha. El objetivo de esta misma es que el soldado vea a la mujer después de todo el proceso, ¿verdad? Y que ahora sí que se enfríen sus ánimos de cometer ese pecado, ¿verdad? Eso es lo que escriben aquí los comentaristas. Sigamos leyendo. La forma en que se yuxtaponen, o sea que se interpretan estos tres primeros pasajes de esta sidra, de esta porción, constituye en sí secretamente, ¿verdad?, tácitamente o secretamente un argumento para desaconsejar esta clase de relación. Sí, ahí está otra vez. Después de comunicarnos las leyes de la mujer cautiva, la Torá discurre sobre una esposa aborrecida y luego sobre un hijo incorregible, rebelde. Implícita aquí tenemos una reacción en cadena en el
enamoramiento indebido con una cautiva llevará a una sucesión de tragedias familiares, según Rashi. ¿Sí entendieron el mensaje, verdad, de Rashi, verdad? Como dice que todo esto llevaría a una relación, a una contaminación familiar completamente, ¿verdad? Ahora sí que prácticamente están explicando aquí al principio toda la sidra, la porción de la primera aliyá, ¿verdad? Que ya que la primera aliyá habla de lo mismo, de un hijo rebelde también, y de la mujer cautiva. Amén. Ok. Entonces, vamos a leer otra vez el 12. Entonces tú traerás a ella dentro de tu casa, y ella se rapará su cabeza, y se cortará ella las uñas, y ella se quitará el manto de su cautiva de sobre ella, y habitará en tu casa, y... Ok, permítanme, deja acomodar la cámara, que no se me olvide. Y hará duelo ella por su padre y por su madre, por un mes completo de días. Después de eso podrás venir a ella, y ser su Baal, su dueño, su marido, y ella será para ti tu Isha, tu esposa, tu mujer. Amén. Entonces vamos a ver el comentario sobre este pasaje, ¿verdad? Que ya que los justaponen, los ponen uno sobre otro, ¿verdad? La mujer cautiva permanece en el hogar de su captor por cierto tiempo, durante el cual el luto que lleva por sus parientes muertos y su aspecto desalineado le harán mermar su atractivo a ojos de él, quien perderá interés y la dejará en libertad. Según, ¿verdad?, este comentario, entonces llegamos al mismo punto, ¿verdad?, que el mandamiento de la mujer cautiva es para que desistas. Sigamos leyendo. Su atuendo de ya lo leímos, a su padre y a su madre, ¿verdad? O sea, el luto de su padre y su madre. Si sus padres siguen con vida, guardará luto por verse separada de ellos. Si ellos no sobrevivieron, la guerra lo hará por su muerte. La Torá muestra aquí que debemos honrar a nuestros padres tanto en vida como después de su fallecimiento. Amén. Rambán cita la opinión de Rabí Akiva, quien sostiene que estos términos se refieren en sentido figurado a la deidad de esta cautiva, y a su patria, puesto que ambas estarán abandonando para siempre. Las lágrimas de congoja son una cártasis o una purificación que permite a la gente olvidarse de pasado y hacer las paces con su futuro. En este caso, ella dejará atrás la vida que llevaba hasta entonces y pronto se convertirá al pueblo de Israel. Amén, amén, amén. Bueno, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Que también, o sea, por si el soldado no se desentiende de ella, hermanos, si el soldado no se desentiende de ella, este proceso para ella de cortarse el pelo, las uñas, ¿verdad?, de hacer luto por sus padres, por sus parientes, es un proceso de purificación, ¿verdad? Y ella está aceptando que ya no va a ser parte de
todo eso, de lo que tenía atrás, dejando todo atrás y volviéndose al Elohim de Israel. Amén. Ahora vamos con el 14. Y acontecerá, si no te deleitas en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla a ella porque sé por plata, y no la traerás como una esclava, porque la has humillado. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a leer el comentario. Esperamos que el captor cambie de parecer, tras lo cual la dejará en libertad, incluso si ella opta por regresar a sus raíces idolátricas, dando que su conversión fue impuesta solo para que pueda contraer nupcias con ella. Esta conversión, ¿verdad? Esta conversión era para que él pudiera casarse con ella. Esta carece de validez si no se celebra el matrimonio, ¿verdad? Entonces se tenía que celebrar un matrimonio. Forzosamente no era nada más tomarla y la purificación para ella y celebrar un matrimonio, ¿verdad? Todo eso se tenía que hacer. No obstante, si ella se convirtió por iniciativa propia o si el matrimonio tuvo lugar y ella cayó en desgracia posteriormente, seguirá siendo israelita como cualquier otro hijo de Israel. No podrá abjurar de su judaísmo o de su, ¿verdad?, su conversión, según Rambam. O sea, la mujer ya siendo que no se casara con este varón, ¿verdad?, era despedida, ¿verdad? No le gustó, ¿verdad? Entonces ella, si se quería quedar entre el pueblo, podía quedarse ahí o irse a su patria o irse con su gente. Pues la has afligido, dice, ¿verdad? Aquí como dice al último del pasaje, pues la has afligido. Pues porque la has humillado. Bueno, acá le tenemos, pues la has afligido. Bueno, vamos a ver qué comentario hay sobre esta palabra. El israelita provocó a esta mujer sufrimiento, ya sea obligándola a cohabitar con él cuando fue capturada, o bien forzándola a someterse a la ardua prueba descrita anteriormente. Por lo tanto, si decide no casarse con ella, deberá dejarla ir sin el más mínimo derecho de interferir con su libertad. Amén, amén. Bueno, ¿verdad? Entonces vamos por el 15. Vamos al 15 y al 17. Vamos a leer 15, 16 y 17. Si tiene un ish, dos nashim, dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, y ellas le han dado a luz hijos a él, ambas la amada y la aborrecida, y si es hijo primogénito, el de la aborrecida, entonces cuando llegue el día para heredar a su hijo que él tiene, no podrá dar la herencia de Becor, de primogénito, al hijo de la amada, porque delante del rostro del hijo de la aborrecida es el Becor, es el primogénito. Porque al Becor, al primogénito, al hijo de la aborrecida, él reconocerá dándole una doble porción de todo lo que posee, porque él es Reshi-On, ¿verdad? Lo primero de su fuerza. A él pertenece el Mishpat, el derecho
el derecho del Becorá, de la primogenitura. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces, vemos esto, ¿verdad? Este tipo de mandamiento, ¿verdad? Que es el primogénito siempre, ¿verdad? Va a llevar, a ver si se miró todo. Ok, sí, ¿verdad? Estamos hasta el 17, qué bueno. El primogénito siempre, ¿verdad? Va a llevar le va a tocar la mejor herencia. Eso es el misma, sea de la aborrecida o de la amada, ¿verdad? Entonces vamos a leer los comentarios de aquí de los sabios, de los jajamín. El derecho inviolable del primogénito. La Torá nos enseña que no se puede privar al hijo primogénito de la parte que le corresponde en justicia en la herencia de su padre. Por analogía, este pasaje nos muestra que los padres deben permanecer alertas para impedir que la prerrogativa y relación establecidas se vean alteradas por la rivalidades e incluso las enemistades que suelen manifestarse en la vida familiar. Miren, a lo largo de los años, ¿verdad? Este mandamiento nunca se debió haber quitado de las vidas de los hombres, de cualquiera, porque, miren, se han matado familias por herencias, ¿verdad? Y bueno, y eso, bueno, lo hemos visto en México, ¿verdad? Pero se han matado, prácticamente. Se han matado. Es más, aquí conocí yo a un señor que por su herencia mató a uno, allá en México, en Jalisco, en Guadalajara. Y se tuvo que venir huyendo acá. Tuvo que huir, dejar toda su familia allá, huir, ¿verdad? Bueno, eso ya es porque recordemos que en nuestros países hay leyes que tampoco podemos quebrantar, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ¿verdad? Pero este hombre, por su herencia, mató a su cuñado, tuvo que huir. Entonces, si lleváramos a cabo bien este mandamiento, no pasarían estas cosas, ¿verdad? No pasarían, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el comentario. Or Ahaim infiere de la última frase del versículo 15 que el hijo primogénito le nacerá indefectiblemente a la esposa odiada, a la repudiada o a la que menos quiere, ¿verdad? Es lo que quiere decir el comentario. Que el hijo primogénito por lo regular le nace a la esposa que menos quiere. Observa que esta es una instancia de la compasión de Elohim, puesto que cuando repara en la difícil situación de la esposa desatendida, le dará el primer descendiente, tal como lo tuvo Lea, como Lea tuvo hijos antes que su hermana más favorecida, Rachel. De aquí vemos que Elohim sostiene a los quebrantados de Ruach HaKodesh, los quebrantados de Ruach, ¿verdad? Los quebrantados de espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo que infiere Or Ahaim, ¿verdad? Que dice que la repudiada por lo regular es la que tiene el primogénito, más bien la que no es amada. Amén. Amén, amén, amén. Ok. Sigamos. Para terminar vamos a leer del 18 hasta el 21. Si tienen un ish ben sorer o morer, ¿verdad? Un hijo obstinado y rebelde, que no escucha la voz de sus padres y la voz de su madre, y aunque lo castigan, no los escucha a ellos. Entonces
su madre y su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los sequinim, a los ancianos de su ciudad, y a la puerta de su pueblo. Y ellos dirán al sequinim, al anciano de su ciudad: este nuestro hijo es un sorer o moré, un obstinado y rebelde. Él no nos escucha y es comelón y borracho, comelón y bebedor, ¿verdad? Entonces lo apedrearán todos los hombres de su ciudad con piedras. Perdón, no se está viendo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ahí. Voy a leerlo de nuevo. Una disculpa, pero esto suele suceder porque apenas estamos empezando a hacerlo así, hermanos. Si tienen un hombre, Ben Sorer, humoré, hijo obstinado y rebelde, que no escucha la voz de su padre y la voz de su madre, aunque lo castigan, no los escucha a ellos, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los sequinim, a los ancianos de su ciudad, y a la puerta de su pueblo, y ellos dirán a los sequinim de su ciudad: este nuestro hijo es surer humoré, obstinado y rebelde. Él no nos escucha y es comelón y borracho, comelón y bebedor, ¿eh? Entonces lo apedrearán todos los hombres de su ciudad con piedras hasta que muera, y así quitarás el mal. Bueno, está acá arriba. Quitarás el mal entre ustedes, y todo Israel escuchará y temerá. Todo Israel escuchará y temerá. Bueno, ya no les pongo allá, o sea que ya se los leí la parte que falta aquí, ¿ok? Para no mover la cámara. Bueno, este tipo de hijos rebeldes, así como éramos muchos de nosotros, ¿verdad? Hermanos, esto fue lo que llevó. Dicen los comentaristas, ahorita lo vamos a leer, pero bueno, es lo que yo estoy interpretando, que nunca se castigó a nadie con este mal. Incluso a Mashiach lo querían castigar de esta manera, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nunca lo acusó su madre, ¿verdad? Pero sí lo acusaron, ¿verdad? Me parece que los escribas fariseos, de comelón y bebedor, ¿verdad? Que a Yohanan, que porque no comía y no bebía, ¿verdad? Y a él por comelón y bebedor, ¿verdad? Así está en el Brit Hadashah. Pero la acusación tiene que venir de los padres. ¿Y qué padre va a entregar a sus hijos a muerte? ¿Verdad? Se ha visto en nuestra sociedad que sí han entregado a hijos a la justicia, pero por delitos menores, no para un delito de muerte, ¿verdad? Entonces los mismos jajamín dicen, o los sabios, que nunca se entregó a nadie. Entonces vemos que prácticamente este fue uno de los peores pecados que se cometió en Israel, ¿verdad? Si no se entregó a un hijo es porque estos padres fueron solapadores, algunos, ¿verdad? Y consiguiente vinieron todos estos hijos rebeldes. Y tenemos el caso de Elí, ¿verdad? Que sus hijos cómo eran, y él lo solapaba todo, incluyendo, fíjense, hacer aberraciones en el templo, ¿verdad? O en el Bet HaMikdash. Y entonces vemos todo esto, ¿verdad? Que nunca se entregó a un hijo rebelde. Nunca se entregó a un hijo rebelde. Y eso fue una contaminación generación tras generación, generación tras generación. Y eso nomás para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ok, vamos a ver los comentarios de los sabios. El hijo descarriado y rebelde. Para entender a cabalidad el significado de este pasaje, se debe ahondar a dos enseñanzas de los
sabios. A. La pena de muerte que se impone a este muchacho no se debe a la gravedad de los pecados que haya efectivamente cometido, sino a que su conducta deja en evidencia que posteriormente aquí está, que posteriormente se degenerará hasta convertirse en una persona atroz. Y ahí está lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Prácticamente solapar a todos estos varones que incluso, y algunos fueron hasta reyes, ¿verdad? Reyes que llegaron haciendo lo que quisieron siendo reyes, ¿verdad? Totalmente haciendo a un lado la Torá y gobernando en su propio sentido común. Y es ahí donde entran estos hijos rebeldes. El hijo descarriado y rebelde es ejecutado por la forma en que inevitablemente acabará. Es preferible que muera cuando todavía es inocente y que no muera cuando sea culpable de crímenes que acarrearán la pena capital. Ahí está, miren, ¿verdad? Entonces todos estos rebeldes que inclusive fueron reyes debieron haber muerto antes y no hubiera pasado esto, amados. Ok, ahora la B. La B o la 2, ¿verdad? Mediante la exégesis de este pasaje se deriva una enormidad de requisitos sumamente detallados que hacen prácticamente imposible que pueda alguna vez darse esta situación. Por cierto, los sabios sostienen que nunca habrá un caso en que se imponga la pena capital a semejante hijo. Ahí está, ¿verdad? O sea que nunca hubo y nunca habrá, dice, ¿verdad? Que nadie va a entregar a su hijo a muerte, ¿verdad? Así las cosas. Muchos comentaristas señalan que este pasaje debe entenderse como una guía para para padres principiantes sobre la forma correcta de inculcar valores a su hijo. Ahí está. A ver, lo voy a leer de nuevo. Así las cosas. Muchos comentaristas señalan que este pasaje debe entenderse como una guía para padres principiantes sobre la forma correcta de inculcar valores a sus hijos. ¿Sí? La forma correcta de inculcar la Torá a sus hijos. Amén, amén, amén. Sigamos leyendo, ¿verdad? Hijo, ¿verdad? Vamos con la palabra hijo. No podrá ser sujeto de acción, de una acción a manos del tribunal. Ok. El hijo no podría ser sujeto a una acción a manos del tribunal si todavía no es bar mitzvah, ¿verdad? El bar mitzvah es el hijo que ya cumplió la mayoría de los 13 años, ¿verdad? Cuando cumple los 13 años ya es sujeto a este tipo de juicio, ¿verdad? Y con todo la Torá y con todo la Torá lo denomina hijo, denotando que aún es un niño sujeto a la permítanme. Sujeto a la potestad de sus padres. Por ende, los sabios enseñan que todo este proceso debe ocurrir durante los 3 primeros meses después del Bar Mitzvah, ¿verdad? Entonces, de todo este proceso,
Ok, aquí esto lo vemos cuando somos adolescentes, ¿verdad? Que somos más rebeldes. Cuando éramos adolescentes es cuando nos está llegando un cierto cambio hormonal y es cuando no queremos entender, no queremos, estamos pasando de ser niños a ser hombres o las mujeres también, ¿verdad? Cuando les toca a ellas ¿verdad? Su, su proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso volátil, ¿verdad? Que por cualquier cosa explotamos. Entonces, aquí dicen los sabios, ¿verdad? Durante los 3 primeros meses después de su bar mitzvah, este es el momento en que empiezan a despertarse las tentaciones del joven y es entonces que tanto padres como educadores deben esforzarse para intensificar la influencia sobre él. Tengan la Torá y sus enseñanzas. De lo contrario, el incipiente apetito del muchacho podría tomarse incontenible, ¿verdad? Y también en esos momentos también da mucha hambre, ¿verdad? Hambre de comer, de glotón, ¿verdad? Y eso también prácticamente te lleva al proceso de hacerte rebelde. Pues imagínate, si te vuelves muy glotón, vas a tener mucha pila y vas a querer hacer desorden, ¿verdad? No vas a poder contenerte, ¿verdad? Eso lo podemos ver, ¿verdad? Y más en nuestra sociedad, ¿verdad? Que en esa edad el refresco, ¿cómo te hace? Te hace, ¿verdad? Te altera el sistema del cuerpo y te hace bien volátil, ¿verdad? Estar bien hiperactivo, se puede decir. Ok. De lo contrario, el incipiente apetito, ¿verdad? Del muchacho podría tornarse incontenible, ¿verdad? Rabí Hirsch. Rambam comenta que los pecados fundamentales que constituyen un presagio de cosas peores en el futuro son desprecio por la autoridad de los padres, la gula extrema que indican una carencia total del autocontrol necesario para que la santidad característica del pueblo eche raíces en él. Ahí está. ¿Verdad? Según el comentarista, la glotonería no permite que las palabras de la Torah entren en él. Y la retención a comportarse en una forma tal que lo acerque a Elohim. ¿Verdad? Todo esto, y bueno, esto lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver, hermanos, con el ayuno, ¿verdad? El ayuno, ¿verdad? Cómo el ayuno te acerca a Elohim, ¿verdad? Y hace que retengas las palabras cuando tus sentidos prácticamente se abren, ¿verdad? Y puedes entender a veces cosas que no habías leído antes. Pero con la glotonería se cierra todo este círculo, ¿verdad? Este círculo para poder entender la Torah, ¿verdad? Para poder concentrarse en las cosas. Amén. Ok. Rambam comenta que los pecados fundamentales que constituyen un presagio de cosas peores, creo que ya lo leí, sí, ya lo leímos, perdón. Sigamos leyendo. Ok. El 19, ¿verdad? El 19, ¿verdad? Que significa... Entonces sus padres y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los sequinim de su ciudad. El amor de los padres a Elohim debe superar al que sienten por su hijo. Ahí está. Ahí está. El amor de los padres a Elohim debe superar al que sienten por sus hijos.
¿verdad? Sigamos leyendo. Si la Torá lo ordena, deben estar dispuestos incluso a entregar a sus hijos al tribunal. Abraham representó el ejemplo arquetípico de esa devoción cuando ató a Yitzhak sobre el altar. Ahí está. Aunque Yitzhak no era rebelde. Imagínense, hermanos. Yitzhak era un hijo obediente. Y aún así, Abraham lo iba a sacrificar. Entonces, creo que esta explicación estaría acertada para nuestros primeros padres, ¿verdad? Que salieron de Misraim. Que esto que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Que Abraham iba a sacrificar a su primogénito, a su único hijo, a su hijo amado, a su hijo obediente, ¿verdad? Lo iba a sacrificar por el amor a Elohim, por amor a nuestro Avinu Malkinu. Entonces eso se debió haber inculcado, ¿verdad? En todo nuestro ser, en toda nuestra mente, ¿verdad? Que esa rebeldía de nuestros hijos no debió haberse pasado por alto, sino que debió haberse cortado, ¿verdad? Y como dicen los comentaristas, ¿verdad? Antes de que el pecado se agravara. Vemos en México ahora que entró a gobernar López Obrador, muchos, ¿verdad? Muchos rateros, muchos hijos desobedientes saliendo a robar, ¿verdad? En los vehículos de transporte, ¿verdad? Se vieron muchos asaltos, ¿verdad? Se vio tanto que se tuvo que hacer un refreno, ¿verdad? En eso se tuvo que hacer se tuvieron que hacer patrullajes en los vehículos colectivos, los vehículos de pasajeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pues claro, no tenemos Torá, ¿verdad? La gente no tiene Torá, pero es ahí donde muy pocas madres meten a sus hijos a la cárcel, ¿verdad? Y lo meten a la cárcel porque va a estar un buen tiempo. Pero imagínense si les dijeran que lo van a matar, no lo entregan. Amén. Bueno. El mensaje es inequívoco. A menos que una sociedad fomente la prioridad de ciertos valores por sobre las emociones normales del ser humano, esa sociedad se deshonrará y los hijos se volcarán en contra de todos los que sus padres valoran. ¿Verdad? Esto, hermanos, lo podemos ver en El Salvador, como todos estos muchachos se hizo una cadena. Se hizo una cadena prácticamente se hizo una cadena terrorista de puros muchachos, ¿verdad? De esas pandillas que todos se hicieron rebeldes. Y no nomás rebeldes a sus padres, ¿eh? Incluso ellos, fíjense hasta dónde llegó este tipo de sociedad, que ellos podían matar a sus padres, muchos de ellos mataron a sus padres, ¿eh? Muchos de ellos mataron a sus padres, ¿sí? Por la rebeldía, y eso se hizo una cadena, ¿eh? Empezó uno, luego otro, y se hicieron pandillas, se hizo grande, hasta que ya no se podía contener, nadie podía estar tranquilo, las cárceles estaban llenas de mujeres inocentes que las obligaban pues a hacer secuestros o a cobrar el dinero por los secuestros que hacían estos jóvenes, ¿verdad? Que jóvenes rebeldes prácticamente. Glotón y bebedor. Vamos a leer el 20. Ya lo vimos todos, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a leer para hablar de ello. Y ellos darán a los Equinim de su ciudad. Este nuestro hijo es Soer Humoré,
obstinado y rebelde. Él no nos escucha y es comelón y bebedor. Comelón y borracho le pusieron aquí. Comelón y borracho. Y de esto fue lo que acusaron a Mashiach, ¿verdad? También, de que era un comelón y bebedor. Bebedor de vino, ¿eh? Bueno, vamos a leer el comentario, ¿verdad? Sobre esto. Glotón y ebrio es. El niño tiene que haber... Y aquí hay algo que no les va a gustar. El niño tiene que haber robado a sus padres suficiente dinero como para comprar y consumir ingentes cantidades de carne y bebida alcohólica. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? No podía ir a robar a otros lados porque recordemos que había otras penas también. Le robaba a sus padres para poder... ¿verdad? Satisfacer sus deseos carnales, ¿verdad? De comer y beber. Permítame tantito, déjeme ahora sí que beber agua. Ay, bendito sea mi Elohim, que me permitió, ¿verdad? No podía. Desde anoche, hermanos, no podía, no pude anoche. Pensaba hacer la mitad anoche y la mitad ahorita. Pero no pude anoche, no pude. Bueno, pero ahorita, aunque estaba bien malo en la mañana, pero ahorita ya pude, Elohim me permitió, ¿verdad? Hablar de su dabar. Bueno, sigamos con el comentario. Si así se comporta ahora, se transformará en un asesino pendenciero para satisfacer su voraz apetito, según Rashi. Entonces aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Que las sociedades por eso fueron descompuestas totalmente. Muchos hijos rebeldes, ¿verdad? Que pues prácticamente, pues obviamente no tienen Torah, ¿verdad? Obviamente. Pero recordemos que en nuestro ser tenemos los valores inculcados, ya los traemos, ¿verdad? De no hacer todas estas cosas. Entonces, prácticamente cuando nuestros hijos son así y los dejan, al último terminarán matando y robando para satisfacer sus deseos carnales. ¿Sí? Amén. Bueno, finalicemos con el último. Entonces luego apedreará a todos los hombres de su ciudad con piedras hasta que muera, y así quitarás el mal de entre ustedes, y todo Israel escuchará y temerá. Eso fue lo que pasó. Que como ningún padre entregó a sus hijos, ¿verdad? Ya vimos que los sabios dicen que nunca se entregó a nadie, ¿verdad? Nunca se entregó a nadie. Entonces, por eso vinieron todas estas transgresiones. Estos muchachos rebeldes, ¿verdad? Muchachos rebeldes. Incluso vemos cómo David, ¿verdad? El rey David, sus hijos, ¿verdad? Cómo se rebelaron contra él, ¿verdad? Y cómo no los entregó, ¿verdad? A muerte. Pero Elohim hizo juicio con ellos, ¿verdad? Aunque fue a causa de David, ¿verdad? Que todo se descompuso, ¿verdad? Toda fue una rebeldía. O sea que si los padres hubieran empezado, fíjense bien, si los padres hubieran empezado a practicar este misvá, este mandamiento del hijo rebelde, no hubieran pasado todas estas situaciones, no estuviéramos esparcidos por el mundo, ¿sí? Porque un hijo ve la situación y se asusta, ¿eh? Si un hijo hubiera visto, un hijo de, ¿verdad? Digamos 14 años, hubiera visto que padres estuvieran entregando a sus hijos para
que murieran por rebeldes, hubiera cambiado su forma de ser. ¿Sí? Y todo mundo, como dice aquí, lo apedrearás delante de toda la congregación. Entonces lo apedrearán todos los hombres de su ciudad con piedras hasta que muera, y así quitarás el mal de entre ustedes, y todo Israel escuchará y temerá. ¿Sí? Ahí está. Sí, o sea que era en toda la congregación, apedrearlo, matarlo y que todos vieran, que toda la congregación viera. Vamos a leer el último comentario y terminamos. Amén. Y todo Israel escuchará y temerá. El tribunal deberá emitir una proclama anunciando la ejecución de la condena. Rashi, como queda claro de este versículo, esto serviría como una lección y un estímulo para los demás. Y un acicate para los demás, ¿verdad? Así dice aquí, un acicate. Pero la palabra acicate es estímulo, un estímulo para los demás. Ahí está. Creo que ya lo había explicado, ¿verdad? Bueno, yo lo expliqué sin haber entendido bien lo que aquí decía, pero ahorita lo entendimos bien. Bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice otra vez el comentario. Y todo Israel escuchará y temerá. El tribunal deberá emitir una proclama anunciando la ejecución de la condena, ¿verdad? Esto era noticia nacional, hermanos. Cuando era un hijo rebelde debería ser una noticia nacional, pero era precisamente para lo que yo les estoy diciendo, para que todo mundo viera, inclusive los hijos que estaban empezando, ¿verdad? En la pubertad, se puede decir así, en la pubertad, en los 12, ellos tenían que ver este tipo de ejecuciones que nunca se llevaron a cabo, que los padres solaparon, ¿verdad? Y también algunos padres ahorita en la actualidad, ¿verdad? Que solapan, y algunos no pueden implementar ya ¿verdad? La Torah, porque los hijos ya no quieren escuchar. Que Elohim tenga rajamín de cada uno de ellos, les abra el entendimiento, porque esto no es de que, mira, yo ya entré a la Torah, ahora tienes que venir tú, pues no se impone, esto no se impone a nadie, ¿verdad? Ahora sí que Elohim tenga rajen del que tenga que tener rajen, ¿verdad? Porque ya no se puede imponer a nadie, y menos aquí en Estados Unidos. Los muchachos, si les pegas, creo que te meten a la cárcel, te pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Aunque no saben con quién los va a mantener después, pero suele suceder casos aquí, porque las leyes están en contra de todo esto casi. Amén, amados hermanos. Bueno, bendito sea nuestro Elohim que pudimos, ¿verdad?, transmitir en este hermoso día de Shabbat, hermanos. Y bueno, espero que les haya servido de algo, ¿verdad? Esta elocución, ¿verdad? ¿Verdad? Esto que estamos compartiendo, espero que les sirva, que sea de bendición para todos ustedes y que, ¿verdad? De alguna manera estamos contribuyendo, ¿verdad? Para la obra de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Celestial, que nos impulsa, ¿verdad?, a de alguna manera compartir con ustedes, ¿verdad?, todos estos mensajes, ¿verdad?, que nos alienta, ¿verdad?, también a seguir de alguna otra manera, ¿verdad?, poner nuestro granito de arena para que la gente salga de todas esas falsas doctrinas que se han inventado en el mundo. Bueno, hermanos, es todo, hasta aquí lo vamos a dejar. Que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.